Marcos Ramírez, esperando en Dios que se encuentren bien y en salud. En el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar con nuestra segunda parte del tema de los signos de puntuación que estuvimos aprendiendo y observando la semana pasada. Hoy vamos a darle continuidad a este importante tema que le va a permitir a ustedes decorar lo que son sus textos que van a redactar tanto en el próximo nivel como también ustedes de forma personal que deben de conocer cada uno de los signos de puntuación de la ortografía, ya que el mal uso de esto puede interpretar de otra forma a la persona que está leyendo ese texto. Vimos la semana pasada algunos ejemplos de qué tan importantes son los signos de puntuación para la escritura. Y nada, vamos entonces a comenzar con las explicaciones del lugar de los signos de puntuación restantes de esta segunda parte. Comenzamos con nuestro primer signo de puntuación en el día de hoy, el punto y coma. Este signo que también realiza una pausa y no se escribe en mayúscula después de este signo. Hay personas que creen que hay que escribir en mayúscula después de este signo y no es así. Este punto y coma no tiene la misma función que la coma. Se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentre más de un verbo o enumeraciones complejas donde ya existan comas. También se emplea antes de conjunciones como más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, entre otras. Ejemplo, en ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos. Otro ejemplo, he comido diferentes alimentos, platillos muy sabrosos. Sin embargo, nunca comí de ese postre. Como ustedes notarán, antes de las conjunciones que tenemos ahí, pero, sin embargo, siempre y cuando las oraciones que tengamos ahí son compuestas y también tenga o existan diferentes comas. Los dos puntos. Los dos puntos también son signos muy importantes. Se utilizan o tienen diversos usos o funciones y su pausa es mayor que la de la coma y menor a la del punto. Se usa para dar paso a una enumeración. Luego de saludos, de cortesías también, por ejemplo, en una carta, antes de citas textuales y en diálogos se utilizan los dos puntos. Vamos a ver varios ejemplos de este. La casa tenía, ahí tenemos una enumeración y como vamos a abrir una enumeración antes de colocarle dos puntos. Ejemplo, una ventana, puertas, techo y algunos cuartos. También en los saludos de una carta, querido amigo, estimado señor, estimado ingeniero, dos puntos, siempre hay que colocarlo después del saludo. Te escribo esta carta. También en los diálogos, entonces, el príncipe preguntó, dos puntos, y ahí entonces se redacta lo que él dijo en ese diálogo, que él dijo, ¿dónde se encuentra ese castillo? Entonces, antes de la persona en el diálogo va a hablar o lo que va a decir, deben de colocarle los dos puntos. Otras funciones que tienen los dos puntos es cuando vamos a introducir citas textuales. Juan Pablo Duarte dijo, Gregorio Luperón dijo,
2 puntos. Entonces, esa frase que va entre comillas, pero antes deben de colocarle los 2 puntos. Y luego la frase que va entre comillas que dice que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Cuando vamos a introducir una cita textual, recuerden, debemos de colocar los 2 puntos. Para expresar una relación, causa y consecuencia, por ejemplo, Martí tenía la pasión de la libertad. Entonces viene una aclaración que dice que murió luchando por ella. Otra función de los 2 puntos es que después de las expresiones, por ejemplo, a saber, entre otras expresiones, van a escribir 2 puntos o deben de colocar los 2 puntos. Se escribe una M antes de P y B, por ejemplo, campo, bombilla. Después de las expresiones, por ejemplo, y a saber, entre otras, se escriben o se colocan 2 puntos. También después de las palabras certifico, hago saber, considerando, entre otras, certifica, por ejemplo, 2 puntos, que el estudiante María Trinidad Sánchez ha cumplido con los requisitos pertinentes para, recuerden, después de la palabra certifico, hago saber y considerando, también se colocan 2 puntos. Mayormente estas palabras se encuentran en documentos legales como la certificación, en a quién puede interesar y entre otras. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3. Es lo primero. Hay personas que usan 4, 5, 6, 7. No, solamente son 3. Y estos son los que indican los puntos suspensivos. 3 puntos solamente. Se colocan así mismo como ustedes ven ahí y son utilizados para dar una interrupción inesperada en la oración o para dar un final inexacto. Deben ser usados de esa misma forma junto a la palabra o signo que los anticipa. O sea que se puede colocar después de cualquier otro signo. Por ejemplo, después de los signos de interrogación y exclamación, usted lo puede colocar, no hay problema. Se usan también para omitir frases en una cita textual, colocados entre corchetes. Cuando ustedes vean los puntos suspensivos dentro de los corchetes, significa que se omitió una parte de la frase o de esa frase o de esa cita textual. Vamos a ver los ejemplos que nos trae los puntos suspensivos. Mi generosidad, aquí tenemos una frase, una cita textual. Mi generosidad es tan ilimitada como el mar. Como ustedes notarán, hay corchetes y dentro hay puntos suspensivos. Significa que se omitió parte de una cita textual o parte de esa cita textual. Se omitió una frase. Cuanto más te doy, más tengo, pues ambos son infinitos. Otro ejemplo, estuve pensando en lo que pasó ayer. Ahí se interrumpió, se hizo una interrupción inesperada. Fue algo muy peculiar. El lago está contaminado con químicos. Ahí también se hizo una interrupción inesperada. Y luego continúa diciendo que pronto esta situación se acabará. Otras funciones de los puntos suspensivos para señalar que una enumeración podría continuar si quisiera, o sea que la enumeración puede continuar y no está concluida, sino que lo que le está indicando es que puede continuar. Cuando visité el zoológico, observé serpientes, monos, rinocerontes. Ustedes ven que no finaliza la idea, sino que continúa. Eso es lo que está realizando la función de los puntos suspensivos en este ejemplo. También indica una ruptura en el curso de la oración, dejándola incompleta. O sea que
deja algo inesperado, la rompe la idea. Ese señor, no quiero seguir opinando. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son utilizados para realizar enunciados interrogativos, obviamente. Son signos dobles de apertura y de cierre. Se deben de utilizar ambos, tanto el abierto como el cerrado, en nuestro idioma. En otros idiomas como el idioma inglés, francés y demás, solamente se utiliza el signo de cierre. Pero aquí en nuestro idioma deben de utilizar ambos, tanto el abierto como el cerrado. De igual forma en los signos de exclamación. Se usan al hacer una pregunta o para expresiones de incertidumbre. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Qué color es este? Eso entiendo que lo saben sin problema. De igual forma, los signos de exclamación, estos son signos dobles también y deben de usarse de esa manera en nuestro idioma. Se utilizan para señalar júbilo o expresiones imperativas o de sorpresa. ¡Qué felicidad que estés aquí! Y así sucesivamente. Ambos signos, como el signo de exclamación y el de interrogación, ustedes lo pueden utilizar combinados. O sea, usted puede, por ejemplo, utilizarlo aquí y también utilizarlo también al final con ambos. O sea, usted puede realizar una pregunta exclamativa. Lo puede hacer. Se puede utilizar ambos combinados. Los paréntesis, un signo o signos de aclaración, signos que son también muy importantes, que tanto hay uno de apertura como uno de cierre obligatoriamente y se utiliza mayormente para acotar oraciones dentro de otras que estén relacionadas. Es utilizado en incisos para explicar una parte específica de la oración y para acentuar datos específicos como fechas. Las frases que van entre los paréntesis no se separan y van pegadas a los signos correspondientes. Como le había dicho, son signos de aclaración. Por ejemplo, Marcela Valencia, la chica más hermosa de la clase, ahí se está aclarando que ella es la más bella de esa clase. Eso es lo que está realizando la función de los paréntesis en este enunciado. No calificó en el examen. Tenemos también otro ejemplo, Julio Garmendia, 1898. Significa que él nació, está aclarando que él nació en ese año, en el 1898. Y luego dice, es un escritor venezolano muy conocido. Los paréntesis también le permiten, como le había dicho, realizar una aclaración, traducción, confirmación o referencia. En este caso, le está realizando una referencia. En el siguiente ejemplo, se lee en Apocalipsis capítulo 8. Ahí está dándole la referencia de que la importante cita se lee en Apocalipsis. ¿En cuál? Entonces, ¿en qué capítulo? En el capítulo 8. Ahí está realizándole la referencia. También permite encerrar frases aclaratorias. Como le había dicho una vez más, le permite aclarar. Eso permite realizar una aclaración. Las islas de Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, la mayor de las Antillas, ahí está aclarando que ella es la mayor de las Antillas. Jamaica baña sus costas en el Mar Caribe. Los corchetes. Los corchetes, ahí tenemos la representación de ellos. Estos se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis,
que incorporan información complementaria o aclaratoria. Vamos a ver el ejemplo de los corchetes. La República Dominicana, en la ruta de los huracanes, ha sido azotada por varios de estos fenómenos. Ahí viene la aclaración, entre los que se encuentran David y George. Ahí se hace una aclaración. Dentro de esa aclaración del paréntesis, si usted quiere realizar otra aclaración, no puede abrir más paréntesis, debe de abrir los corchetes, que ahí lo tenemos, 1979 y 1998 respectivamente. Ahí ustedes ven que se realizó una aclaración dentro de la aclaración. Es muy poco común utilizar eso, pero ya ustedes tienen la noción de para qué se utilizan los corchetes en la ortografía en matemática. Ya ustedes saben para qué se utiliza. Pero en la ortografía, miren para qué es. Para realizar una aclaración dentro de otra aclaración. Y listo. El guión pequeño, porque hay uno más largo, más grande. El guión pequeño, se utiliza para separar compuestos que no están incluidos. Ejemplo, dominico peruano, dominico cubano y así sucesivamente. Eso es lo que le permite realizar el guión corto. El primer ejemplo. También permite cortar las palabras al final de la línea. Ejemplo, el padre, la mayoría de las veces, instruye a su hijo. Es muy poco común utilizar este guión cuando estamos realizando una tarea digital, pero si es manuscrita, tenemos que saber que si la palabra no cabe completa en esa línea, tenemos que separarla correctamente en sílaba, le colocamos el guión correcto a la sílaba correcta y continuamos en la siguiente línea. Como le dije, de forma digital es muy difícil que utilicemos eso, pero sí de forma manuscrita se utiliza de esa forma como estamos viendo ahí. También te permite separar dos fechas, dos páginas. Por ejemplo, 1813, 1876. Significa que esta persona nació y murió en esas fechas que ustedes están viendo ahí. Cuando también se le dice página 4, guión, página 10, o mejor dicho, página 4, guión 10, significa que realicen, copien, transcriban desde la página 4 hasta la página 10. Eso también permite realizar el guión. La raya, que es otro tipo de guión, pero el más largo, el más extenso. La raya es un pequeño signo horizontal que se usa para agregar aclaraciones en un texto, igual como el paréntesis. También podemos realizar aclaraciones. O para presentar un personaje en un diálogo. Cuando una persona va a hablar o esa persona dijo lo que dijo en el diálogo, pues hay que comenzar primero con la raya y luego lo que dice la persona. Ejemplo. ¿Quién es esa persona? Ustedes ven ahí que se realiza una pregunta, pero es un diálogo, entonces hay que ponerle un guión. Es la amiga de mi hermano, entonces esa es la otra persona. Eso significa que cambiamos de personaje. Cambiamos a la otra persona que contestó. En el otro ejemplo, todo el día estuve jugando con Carmen, mi mejor amiga. Eso ahí de mi mejor amiga que está entre rayas significa que se está realizando una aclaración, que Carmen es su mejor amiga. También se puede utilizar los paréntesis. Tienen la misma función en esa parte. Las rayas y los paréntesis se utilizan también para realizar aclaraciones como ustedes están viendo ahí. Las comillas. Las comillas, como ustedes notarán, miren ahí, son diferentes tipos de comillas.
tienen diferentes funciones y todas las que ven ahí se utilizan, dependiendo. Estas son utilizadas para realizar citas textuales, no mayor a un párrafo, para indicar ironía o sarcasmo, para indicar un alias o resaltar una frase. En la lengua española, o sea, en la ortografía, se utilizan tres tipos de comillas. Las españolas, que ustedes ven ahí, las inglesas y las simples. Ambas, o mejor dicho, las tres, son válidas y usted las puede utilizar. José me dijo, pronto estaré allí en tu casa, en tu casa. Ahí tenemos una frase y tenemos que colocarla entre comillas. Tu amigo es tan hermoso que no tiene novia. Entonces ahí tenemos un sarcasmo. Entonces ahí significa que la persona es muy fea y por ende lo ponen entre comillas. Eso es sarcasmo, ya que sarcasmo es burla. Por ende, ahí hermoso está entre comillas porque como le dije, es un sarcasmo. O sea que los sarcasmos hay que colocarla entre comillas. El presidente dijo, se vienen tiempos difíciles, supuestamente, pero la situación será controlada, supuestamente. Se va a controlar también. Eso es irónico y deben de colocarlo entre comillas. También suelen alternarse cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto, ya entrecomillado. O sea, si hay un texto que tiene comillas y usted dentro de ahí debe de colocar más comillas dentro de ese texto entrecomillado, debe de utilizar los otros tipos de comillas para que se vea la diferencia. Joaquín Balaguer dijo, este es un país rico, vaya ironía, pobremente administrado. Seguimos que te permite marcar con ella el título de las obras literarias o artísticas en general y los nombres de instituciones, comercios, marcas comerciales, entre otras. Deben de aplicarle comillas. Acabo de leer La sangre, la obra literaria, se le marca la comilla. Es importante marcarla de Tulio Manuel Cestero. Ese intelectual pertenece a la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí ustedes ven que el nombre de instituciones también se le colocan las comillas. En el supermercado adquirí productos jaja. También a las marcas comerciales es importante marcarle la comilla porque indica que es una marca comercial, que es una obra literaria, etcétera, para que no se confunda con el texto. Bien, no se confunda, no se confunda con la idea que usted quiera transmitir. Entonces es importante destacarlo con comillas para que sepamos que es una obra literaria, que es un álbum musical o una música, a los álbumes, a los álbumes musicales, a las músicas, a los nombres de instituciones, comercios y marcas comerciales, incluyendo también los apodos, deben de colocarlo entre comillas. Los apodos va a depender. Vamos a explicar más adelante cuándo se le aplica las comillas a los apodos. Para señalar palabras extranjeras, neologismo, barbarismo o palabras usadas en sentido diferente al normal, con el fin de indicar que sean seleccionados intencionalmente y no por error. También cuando la palabra lleva una intención irónica, eso hay que colocarlo entre comillas como vimos anteriormente. Aprecio mucho a mi teacher de matemática. Teacher, como es una palabra extranjera, hay que colocarlo entre comillas. Todas las palabras extranjeras hay que colocarla entre comillas. Por ahí va el loco
de Alberto a todo lo que da. La parte de el loco es como el apodo y debemos de colocarlo entre comillas. Cuando se refiere al apodo de esa persona, hay que colocarlo entre comillas. Pero si el nombre está pegado al apodo, por ejemplo, Alberto, el loco, hay que colocarlo entre paréntesis. Ahí se aclara que ese es su apodo. Pero si el apodo pertenece al enunciado, a la oración, hay que colocarlo entre comillas. Y obviamente, a todo lo que da, eso es una frase irónica, entonces hay que colocarlo entre comillas. Otra frase, otra oración, otra parte que es irónica es que este país es un verdadero paraíso. También ahí se está hablando de forma irónica. La diéresis. La diéresis no hay que hablar mucho. Son los dos punticos que se colocan encima de la U, o para que las sílabas ge y gui se pronuncien la U. Por ejemplo, cigüeña, pingüino, etcétera. Esos dos punticos que se colocan encima de la U se le llama diéresis y se utiliza para que se pueda pronunciar la U en las sílabas ge y gui. En la computadora, por si acaso, si no lo sabían, seguro se lo han enseñado, se obtiene con Alternal 129. O si usted quiere, puede escribir pingüino, le va a dar incorrecto, o mejor dicho, pingüino, y le va a decir que está incorrecto. Usted le da clic derecho a esa palabra incorrecta y elige la opción correcta, simplemente. Así de las dos formas se pueden colocar la diéresis. El apóstrofo, signo ortográfico que indica la supresión de una vocal. Por ejemplo, de león, de óleo, ahí se está omitiendo una vocal o suprimiendo una vocal. Ese es el apóstrofo. La virgulilla o vírgula, signo como una rayita delgada que se coloca encima de la N para que suene como ñ. Así se llama, virgulilla o vírgula. Ese es el rabito que se le coloca encima de la N para que suene como una ñ. El asterisco. El asterisco es muy importante, o nos indica muchas cosas importantes. Por ejemplo, una de las funciones que conocemos del asterisco es la siguiente. Cuando estamos llenando un formulario virtual o presencial, siempre hay como unos asteriscos. Esos asteriscos significa que deben de llenarlo obligatoriamente. Ese campo tienen que llenarlo de forma obligatoria, no lo pueden dejar. Si es presencial, te lo va a decir, obviamente. Si es virtual, cuando usted le dé a enviar, él te va a decir, mira, tiene que llenar esto. Pero si es de forma presencial, o sea, un documento físico, tienen que observar bien donde hay asterisco, porque eso significa que es obligatorio. Otra función que tiene este asterisco es que signo de llamada denota al margen o al pie de la página dentro de un texto. Te indica, por ejemplo, una nota al final de ese documento o de ese catálogo o menú. Siempre hay una nota que te dice, por ejemplo, estos precios no incluyen impuestos, estos precios no están incluidos en la oferta. Lo ponen chiquitico para que casi nadie lo vea, pero están ahí. Lo que es esa nota, esa aclaración con asterisco. Ahí tenemos un menú de comida y lo que es mariscos y pescado, al final de los precios tiene un asterisco. Y te va entonces abajo para ver qué significa ese asterisco.
y significa que los precios que están ahí marcados con asterisco no incluyen impuestos, o sea que va a salir un poco más caro. Esas son algunas de las funciones que tiene el asterisco y ahí concluimos con nuestra segunda parte de los signos de puntuación. Vamos ahora a trabajar con los ejercicios pendientes que tenemos de los signos de puntuación. Pueden ir buscando los materiales para trabajar con estos ejercicios y realizar diferentes aclaraciones deseadas por ustedes. Aquí tenemos los primeros ejercicios. En el primero dice que vamos a escribir los signos de puntuación que hagan falta aplicando las reglas. Escribe los signos de puntuación que hagan falta aplicando las reglas. Aquí tenemos el número 1 que dice que la mayor parte de los hombres saben callar, pero pocos saben cuándo deben de hacerlo. De autor anónimo. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes me van a enviar en el chat no la oración completa, sino la palabra y el signo de puntuación que lleva ahí mismo. Por ejemplo, si hombres llevara coma, usted pone hombres, coma, y ahí yo entiendo dónde es que usted está colocando ese signo de puntuación. Si lleva comillas, usted me pone solamente la comilla y luego la palabra que lleva los signos de puntuación. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Comenzamos con el primer ejercicio. El siguiente ejercicio está compuesto por los siguientes signos de puntuación. Primero es una frase y al ser una frase, esto lleva comilla completo. La mayor parte de los hombres saben callar, pero pocos saben cuándo deben hacerlo. Nos damos cuenta que es una frase porque dice ahí al final autor anónimo. Entonces eso es una frase o mejor dicho, una cita textual. Seguimos. La mayor parte de los hombres saben callar. Aquí lleva punto y coma y no coma. Antes de pero debemos de colocar punto y coma cuando es una oración compuesta y si lleva pero. Pero pocos saben cuándo deben de hacerlo correctamente. Ustedes ponen punto ahí, pero antes del punto deben de colocar la comilla y luego el punto. Realmente hicieron un excelente intento ahí. Lleva punto, pero como es una comilla, como es una frase, entre comillas, entonces deben de colocar primero la comilla y luego el punto aparte, punto final, etcétera. Recuerden, comilla y luego el punto. Y al final, anónimo, otro punto. Esos son los signos de puntuación que lleva esta primera oración. Pasamos a la otra. Los estudiantes en su mayoría quieren estudiar. ¿Cuáles signos de puntuación lleva esa segunda oración? Muy bien, los estudiantes en su mayoría quieren estudiar. Punto final y listo. Recuerden, muy bien, que no se coloca coma porque el sujeto no se puede separar del predicado, a menos que haya una frase aclarativa dentro de. Pero aquí en este caso, el sujeto y el predicado no se pueden separar por la coma. Seguimos. La número 3. ¿Por qué llegaste tan tarde? Excelente. Se aplican los signos de interrogación. ¿Por qué llegaste tan tarde? Muy bien. Excelente. Más nada. No se le coloca punto final después del signo de interrogación cerrado porque no es necesario. No se puede colocar punto porque ya el signo lo tiene. Por eso no pueden colocar punto. Sí pueden colocar otros signos como la coma, punto y coma, punto suspensivo, lo que usted quiera, pero punto no se puede. 4. Emerson dijo, la alegría no es más que una máscara de la tristeza. Emerson dijo, 2 puntos, excelente.
luego la frase que va entre comillas. Al final, recuerden, comilla de nuevo y punto al final. Solamente faltó ese pequeño detallito. Recuerden eso, comillas y luego el punto que viene al final. La 5. Los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. 5. Los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. En este caso, jóvenes, como se está cambiando de idea, los ingenieros son técnicos, comienza a hablar de los ingenieros, no continúa la idea, sino que continúa ahora con los pintores. No se puede colocar coma, se debe de colocar punto y coma. Los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. Y al final no hay necesidad de colocar el punto porque ya lo tiene. Muy bien. Excelente intento y hay algunas personas que lo hicieron correctamente. Muy bien. Seguimos con la 6. Demian, escrito por Hermann Hesse, refleja las inquietudes del clásico adolescente. En esta número 6 es que Demian, como es una obra literaria, Demian debemos de colocarlo entre comillas. Lo otro es que Hermann Hesse no podemos colocarlo entre comillas, aunque es de otro idioma, pero es un nombre propio. Al ser un nombre propio, no es necesario colocarle o aplicarle las comillas. Aquí es una coma, escrito por Hermann Hesse, coma, refleja las inquietudes del clásico adolescente, punto final. Y ahí están los signos de puntuación correctos para la número 6. La 7. Vamos con la primera parte de la 7 que dice quién eres y de dónde vienes. Si continuamos la idea, usted se da cuenta que hay un diálogo y en el diálogo hay que aplicarle ciertos signos. Entonces observamos bien la primera pregunta, ¿quién eres y de dónde vienes? Ya yo le dije realmente el primer signo, pero faltaría algo. Vamos a ver. La primera parte, guión, o mejor dicho, raya, y es una pregunta. Ahí está hablando la primera persona, ¿quién eres y de dónde vienes? El hombre contestó, ¿qué va en la siguiente oración? El hombre contestó 2 puntos. Es lo que va simplemente ahí. Ahí no está hablando nadie, ahí solamente se está dando o dándole referencia de que la persona va a responder la pregunta, o sea, el hombre. Él respondió, no sé si voy, vengo de la imaginación. Tenemos raya, no sé si voy, punto, vengo de la imaginación y otra vez punto. Muy bien, eso es lo que se aplica ahí correctamente. Antonio asombrado expresó, ustedes saben bien que eso se coloca 2 puntos ahí solamente y listo. Antonio asombrado expresó, yo sí soy y vengo de la tierra. A ver, ¿qué se coloca ahí en la parte final? En este caso se coloca guión y signo de exclamación, ya que arriba dice Antonio asombrado. O sea, como es un asombro, eso entonces la respuesta de Antonio va a ser exclamativa. Ahí lo ven. Guión o raya, mejor dicho, signo de exclamación, tanto al principio como al final y listo. 8 y última de estos ejercicios que dice les dije, observen, piensen, escuchen, hablen. En este caso les dije 2 puntos. Observen, piensen, escuchen, todas llevan coma. Al final, como la idea no concluye y que puede continuar, se le coloca punto suspensivo y no punto final. Porque no dice ahí escuchen y hablen. Si dice y hablen, ahí sí lleva punto final. Pero como ustedes ven que continúa la idea, no hay finalización de la misma, pues se colocan los puntos suspensivos. Ustedes van a construir en el folleto, también hay un ejercicio que van a construir de manera amena las siguientes expresiones.
Ustedes van a colocar 3 citas textuales de personas famosas de la historia, la cual ustedes van a colocar entre comillas obligatoriamente porque son citas textuales. También van a escoger nombres de obras, películas o canciones preferidas por ustedes, las cuales pueden ser mixtas. Creo que son cinco de esas elecciones. Puede ser 2 obras, 2 películas y una canción. Ahí le da 5. El caso es que deben de colocarlo también entre comillas porque las obras, las películas y las canciones se colocan entre comillas. También hay un último ejercicio en este manual, mejor dicho, en el folleto, que van a colocar punto, coma, paréntesis donde correspondan. En el primer ejercicio van a colocar solamente punto, no otros signos cuando se le pida, solamente punto. Y van a escribir luego mayúscula después de este. Por ejemplo, se llenó el bus, nadie llegó tarde. ¿Dónde va el punto en esta primera oración? ¿Después de qué palabras? Ok, en bus no hay otra donde lleve punto. Se llenó el bus, punto. Nadie, ustedes saben que deben de comenzar a escribirlo en mayúscula. Y luego viene la otra parte de la oración, a ver si lleva punto. En tarde, excelente. Nadie llegó tarde. Muy bien. Y colocamos el punto final. La 2. La prueba fue demasiado difícil. Todos reprobaron. A ver. La prueba fue demasiado difícil. Punto. Todos reprobaron. Punto también. ¿Qué es la vida? He ahí el problema. Ahí al final de problema, ya que después de qué es la vida, no podemos colocar punto. Muy bien, excelente. Porque tiene signo de interrogación. La 4. El lago estaba tranquilo, caía la noche. Excelente, excelente. El lago estaba tranquilo, punto, caía la noche, punto también. Muy bien. Empezó el eclipse, dejamos de cenar. Vamos con la 5. Empezó el eclipse, dejamos de cenar. Excelente. Empezó el eclipse, punto, dejamos de cenar, punto también. Excelente. Vamos ahora, ya la demás ustedes la continúan. Vamos ahora a aplicar la coma en las oraciones que faltan. Solamente aplicamos la coma en las oraciones que faltan. Que faltaría la coma. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. No hay que colocar punto aquí, solamente coma a las oraciones que faltan o le falten. Así mismo es, andando el tiempo, coma, realizaremos nuestros planes. Me insistió, mas no acepté. Insistió, excelente, una coma. Seguimos ahora con la 3. Llegué, nadie me esperaba. Después de qué palabra se coloca la coma en esa número 3. Muy bien, después de llegué, coma, nadie me esperaba. 4. Hermano, presta atención. O hermano, presta atención. Ustedes ven la diferencia de las pausas cuando colocamos coma. Eso es muy importante. Muy bien, hermano, coma, presta atención. 5. Salieron exentos Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. O salieron exentos Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. Muy bien. Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. Ahí se colocan las comas correctamente. Ya ustedes saben, las demás ustedes la continúan. Aplique el punto y coma que falte. Ustedes van a aplicar el punto y coma que haga falta en estas oraciones. Solamente punto y coma. Ganamos más ahora, sin embargo, gasto menos. Excelente, gano más, punto y coma. Sin embargo, gasto menos.
Llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. Ustedes ven ahí que como que cambia de idea, entonces por eso se le coloca punto y coma, pero ¿dónde es que cambia? ¿Antes de qué palabra o después de qué palabra es que cambia la idea? A ver, muy bien, temprano, punto y coma, llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. Por la mañana, huevos tibios. Por la tarde, huevos revueltos. Por la noche, huevos estrellados. Aquí vamos a colocar también punto y coma, donde colocamos punto y coma, ya que tenemos una oración que está completo de comas y por eso tenemos que decorarla de también el punto y coma. Muy bien, por la mañana huevos tibios, punto y coma, excelente. Por la tarde huevos revueltos y también ahí va punto y coma. Y ya lo otro se queda igual. El lunes cine, los martes teatro, los miércoles exposición. Son diferentes enunciados, diferentes ideas continuas, pero hay que separarlo con algo, que es el punto y coma. Los lunes cine, punto y coma. Los martes teatro, punto y coma. Excelente. Saldré temprano, regresaré pronto. Ahí le colocamos la coma en temprano, muy bien, saldré temprano, regresaré pronto. Las demás, ya ustedes saben que van a realizar. Tenemos también los puntos suspensivos, van a aplicar puntos suspensivos a las oraciones o enunciados correspondientes. Ahí está muy fácil porque ya yo les dejo como prácticamente una pista de dónde van esos signos de puntuación, o sea, los puntos suspensivos. Es increíble, punto suspensivo, se burló de todos. La número 2. Las materias del primer semestre son físicas, matemáticas. Excelente. Al final de esta enumeración que posiblemente pueda continuar, se le coloca los puntos suspensivos porque no finalizaron la idea. Llegué temprano, pero ahí se cayó y entonces se colocan puntos suspensivos. No lo intentes. Punto suspensivo, no tiene caso. Confía en él, aunque ahí se queda callado, entonces se interrumpió y por ende se le coloca puntos suspensivos. Aquí ustedes van a colocar paréntesis. Recuerden que los paréntesis nos permite resaltar esas frases aclaratorias. También, si está al lado de un nombre y si una fecha está al lado de un nombre, entonces se le coloca también los paréntesis. También te permite realizar referencias y confirmaciones. La primera, el automóvil tiene muchas comodidades, costó demasiado. Okay, excelente. El automóvil tiene muchas comodidades, o sea que costó demasiado. Ahí está la frase aclarativa. La número 2. Hidalgo, héroe nacional, nació en 1753. ¿Dónde se colocan los paréntesis en esa segunda oración? Muy bien, héroe nacional. Ahí está la frase aclarativa. Hidalgo, héroe nacional, nació en 1753. 1753 no se le puede colocar los paréntesis porque pertenece a la oración. No se está aclarando nada que, que él nació en ese día. Cuando se coloca o cuando se quiere realizar la referencia de que él nació en ese año, se coloca ese año al lado del nombre, Hidalgo, 1753. Ahí sí se debería de colocar los paréntesis. Dante, poeta renacentista, fue un gran literario y crítico social. A ver, la número 3. Ok, muy bien. Dante, poeta renacentista. Y lo otro se queda igualito. Visité la exposición muy concurrida
ahí se hace la aclaración, del pintor Toledo. Y la última, me acosté tarde, como siempre, por ver un programa de televisión. Y terminamos ahora con las comillas. Aquí se va a aplicar solamente las comillas. Leí. Un error descubierto es una verdad ganada. Como ustedes sabrán, eso es una obra literaria y por ende hay que colocarle las comillas. Rubén Darío escribió azul. Muy bien, Rubén Darío escribió azul. Si no le colocamos la comilla a la palabra azul, entonces ahí lo que diría que él escribió de color azul. Eso es lo que diría esa oración y por ende hay que colocarle la comilla. Ahí nos explica que es una obra literaria. Por eso las comillas son tan importantes, igual que los demás signos de puntuación. Basa su poder en la democracia que pregona. Ahí va la comilla, en democracia que pregona. Se está hablando de forma irónica. La República es obra de Platón. La República es que se va a colocar las comillas. Finalizamos en el día de hoy con las tareas que vamos a asignarle, que sería ya la última parte del folleto, las últimas páginas, desde el tema 5 hasta el tema 8 sería su asignación. Entonces, después de ahí, ustedes deben de concluirla. Tienen hasta el 26 de febrero para realización de esta tarea final. O sea, apenas quedan 14 días para estas últimas asignaciones del lugar. Del folleto, repito, desde el tema 5 hasta el tema 8 para la realización de la misma. La próxima semana tenemos la explicación del último tema, de las nuevas disposiciones de la RAE y también tendremos las últimas tareas del lugar y obviamente las explicaciones del examen final. Ha sido un placer en el día de hoy haber estado con ustedes una vez más. Recuerde, dice aquí que la ortografía no enamora, pero tampoco me veo con alguien que quiera hacerme muy feliz. O sea, una persona que escriba así, de esa forma, es fuerte. Nada, jóvenes, ha sido un placer. Feliz